Número 2 del módulo Reino, Poder y Gloria, Jesús y los Evangelios. Hoy vamos a dar una introducción a los 4 Evangelios y lo correspondiente a las narraciones de la vida de este gran personaje en cada uno de ellos. El valor de contar con 4 narraciones de la vida de Jesús. Pongámonos a pensar que si nosotros queremos describir un objeto, deberíamos verlo desde todos los puntos de vista y gracias al Señor que tenemos 4 narraciones que aunque son diferentes en esencia, también mantienen similitudes en los puntos más importantes cada uno de ellos. Veamos qué es lo que vamos a encontrarnos en cada uno de los evangelios de una manera especial en la narración de la vida de Jesús. Mateo, por ejemplo, recalcaba el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento en la vida de Cristo. Vale decir que al mencionar, por ejemplo, Mateo las genealogías, mostraba cómo Jesús calificó para ser el Mesías de Israel. Por tanto, podemos entender que el Evangelio de Mateo está más enfocado hacia los judíos para demostrar que Jesús es el Cristo. En cambio, el Evangelio de Marcos se concentra en el ministerio dinámico y activo de Jesús, es decir, su servicio en la sociedad romana en la cual se desenvolvió, por lo que podríamos decir que el Evangelio de Marcos ha afectado y ha impactado más a la población romana. El Evangelio de Lucas escribe su narración desde el punto de vista de un gentil, ¿no? De un médico que tenía una profunda comprensión de la misión salvadora de Cristo. Podríamos decir que el Evangelio de Lucas ha sido escrito para los griegos, ya que Lucas es prácticamente un historiador, un científico, ¿no? Podríamos decir en la actualidad, que hace una narrativa enfatizando la cronología exacta de los sucesos. Y los griegos buscaban pues esa precisión en las narrativas, mostrando también a Jesús como el hombre perfecto, ¿no? Entonces podríamos decir que Lucas ha sido escrito para los griegos. El Evangelio de Juan, con su perspectiva de que Cristo es el verbo o la palabra eterna, tiene un enfoque al significado de la vida, la historia y la eternidad. El Evangelio de Juan es un evangelio muy singular entre los 4. Los primeros 3 evangelios son denominados evangelios sinópticos, pero el Evangelio de Juan tiene una estructura completamente diferente, aunque, como lo vamos a ver más adelante, los 4 evangelios apuntan a sucesos comunes en la vida de Cristo, pero encontramos el Evangelio de Juan un enfoque más espiritual, más profundo, o sea que para el nuevo creyente en Cristo, el Evangelio de Juan realmente es una grande bendición. La narración de los Evangelios es selectiva. Enseguida vamos a ver a qué se refiere esto, pero leamos el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 25, para que entendamos a qué se refiere con selectiva. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Qué significa eso? Que los autores de los 4 evangelios escogieron los sucesos que ellos iban a narrar y no narraron absolutamente todos los hechos de nuestro Señor Jesucristo. A eso se refiere con la narración selectiva. Cada autor fue selectivo, ¿no?, al escoger su material, pero siguieron el patrón básico en el que se desarrolló los eventos principales de la historia. ¿Cuál es este patrón básico? La introducción de Jesús a su ministerio público por Juan el Bautista, los milagros de Jesús,
las enseñanzas y el encuentro de Jesús con sus discípulos y la relación que Jesús tenía con la gente y con los líderes judíos. En general son estos eventos principales que se narran en todos los evangelios. Ahora, la narración de los evangelios no solamente es selectiva, sino también es armoniosa. ¿A qué nos referimos con armoniosa? Que no se contradice, sino que se complementa en los 4 puntos de vista. Leamos, dice: la mayoría de los eventos sucedieron en Galilea o en Jerusalén. Se marca también la división entre los que aceptaron a Jesús y los que los rechazaron. En los 4 evangelios tenemos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. El arresto, el juicio, la crucifixión y la resurrección se encuentra en los 4 evangelios, que nos muestra la importancia de la pasión de Cristo, ¿no? Prácticamente, podemos comprender que Jesús vino y el propósito de la vida de Jesús fue entregarla por nosotros. En los 4 evangelios se encuentra este desenlace de la vida de Cristo, ¿no? El arresto, el juicio, la crucifixión y la resurrección. En todas las narraciones se hace referencia a las profecías del Antiguo Testamento. Eso es muy importante también para nosotros. Si vemos esta tabla, vamos a encontrar la cronología de la vida de Cristo, que está en los 4 evangelios con este detalle. Miren, está el nacimiento y la preparación para el ministerio inicial y su popularidad, el ministerio subsecuente y la controversia que generó Jesús en ese tiempo, y finalmente la muerte, resurrección y ascensión, ¿no? Está, por ejemplo, la primera etapa está en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. De igual forma la segunda, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El ministerio subsecuente y la controversia está en 3 de los 4 evangelios, ¿no? Donde está, por ejemplo, cuando Jesús se retira hacia el norte, cuando ministra en Galilea, en Judea, en Perea, su viaje a Jerusalén, en todos los evangelios menos en Lucas. Y el último punto de la muerte, resurrección y ascensión se encuentra en los 4 evangelios, como lo habíamos mencionado. Y en la parte derecha está el mapa de Palestina y sus regiones. Ahí está Galilea al norte, Samaria al centro, Judea al sur, Perea a un costado, al costado derecho, no podemos decir el costado oriental del río Jordán. Excelente. Son 22 lugares que visitó Jesús en todo su ministerio, ¿no? Desde Betábara hasta Tiro, como vemos aquí en este listado de 22 lugares por los cuales Jesús visitó. Pero el viaje más importante que Jesús realizó fue el viaje a Jerusalén, el viaje en el cual nuestro Señor iba a entregar su vida por nosotros e iba a cumplir su misión, ¿no? Y esto nos muestra cómo Jesucristo fue fiel hasta la muerte, y eso es lo que nos enseñan los 4 evangelios. ¿Cuál fue la enseñanza de Jesucristo? La enseñanza de Jesucristo tuvo una base, y la base se encontraba en el cumplimiento del Antiguo Testamento, ¿no? En el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en su persona como el unigénito Hijo de Dios. También se colocó, dice, a sí mismo en relación con los escritos de este Antiguo Testamento como quien tiene total autoridad para explicar su verdadero significado, ¿no? Jesucristo se basó en la palabra de Dios para su enseñanza, y por supuesto él mejoró todavía, ¿no? Como por ejemplo dijo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos, ¿no? Eso estaba en el Antiguo Testamento. Pero yo les digo, amad a los que os aborrecen, ¿no? Y hacer bien a los que os persiguen, a los que os ultrajan, a los que os maldicen. O sea que Jesucristo se basó en el Antiguo Testamento, pero perfeccionó esa enseñanza, la mejoró todavía más. ¿Cuál fue el propósito de la enseñanza de Jesús?
revelar a Dios y enseñarles a los hombres las verdades sobre las cuales podrían edificar sus vidas. Qué lindo, ¿no? Él dijo que sus enseñanzas provenían del Padre, que no solo eran ideas interesantes o pensamientos o historias para entretener, no, eran las palabras mismas de vida eterna, que tienen una duración para siempre, ¿no? La persona que pone en práctica esas enseñanzas establecerá su vida en una base sólida, como nos dice Mateo 7:24. El método. Jesucristo enseñó utilizando 4 métodos. El primero de ellos es la parábola. ¿Qué es una parábola? Es una ilustración o historia tomada por lo general de los acontecimientos de la vida diaria. Las parábolas tenían 3 ventajas como métodos de enseñanza. Primero, que eran fáciles de recordar, ¿no? Fáciles de recordar. Segundo, que los mensajes espirituales que daban eran claros, se podía entender, a no ser que las personas rechacen la persona de Jesucristo. Pero si la persona que estaba escuchando la parábola aceptaba la persona de Jesucristo como el Hijo de Dios, entonces el mensaje de la parábola era claro. Y el número 3, demostraban el interés de Jesús por las necesidades de sus oyentes. ¿Por qué? Porque Jesucristo enfatizó en parábolas que se identificaban con la vivencia de las personas que la oían. Los evangelios nos narran más de 40 parábolas, ¿no? Algunos dicen 42, otros dicen 46, 47 parábolas aproximadamente que Jesucristo narró en los 4 evangelios. Y después tenemos los dichos cortos. Jesucristo utilizó dichos cortos para fijar ciertas verdades en la mente de sus oyentes. A menudo estos dichos se referían a ideas opuestas. Por ejemplo, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. O sea, estos dichos cortos tenían el propósito de grabarse como unas pequeñas cápsulas, ¿no? Que se grababan en la mente de los oyentes y tenían un mensaje profundo. Por ejemplo, lo que está aquí: el que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué le parece? Son cosas que se quedan grabadas en nuestro corazón y es un método eficaz para colocar el mensaje que se desea en la mente y en el corazón de los oyentes. Otro: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿no? Estos dichos o refranes hacían reflexionar y no se olvidaban fácilmente. Y finalmente utilizó, esta es la penúltima, son las lecciones objetivas. Jesucristo utilizó escenas familiares para enseñar verdades espirituales. Miren esto: en cierta ocasión vio a un niño en medio de sus discípulos y lo usó como ejemplo de humildad. Entonces Jesucristo utilizaba las circunstancias diarias en las que se encontraba y sacaba lecciones objetivas. Y eso es lindo. Eso es algo que nosotros podemos hacer en nuestras casas, podemos hacer en el lugar donde nos desenvolvemos laboralmente, y utilizar ciertas circunstancias por las que pasamos para enfatizar una lección de la Biblia. Eso es lo que hizo Jesús. En otra ocasión llamó la atención a unos ricos y a una pobre viuda que depositaban sus ofrendas en la tesorería del templo. ¿Se acuerdan, no? Cuando dijo que aquella viuda que colocó una pequeña moneda dio más que los ricos que daban de lo que les sobraba. Entonces, ese fue uno de los métodos que utilizó Jesucristo. Usó el incidente para enseñar una lección sobre el significado verdadero de la generosidad al dar. Eso está en Lucas capítulo 21, versos 1 al 4. Y finalmente, él utilizó preguntas. Con frecuencia el Señor utilizó las preguntas en su enseñanza. Las preguntas que invitaban a los hombres a pensar. Trataban sobre los intereses profundos y necesidades del hombre. Por ejemplo, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Desafió a los maestros de la ley diciéndoles: ¿qué es más fácil, decir a los pecadores te son perdonados? Decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Entonces, con las preguntas que hacía Jesús, él hacía reflexionar a los hombres, ¿no?
Y es un interesante método de enseñanza el hacer preguntas, porque uno mismo va respondiendo esas preguntas y va comprendiendo el propósito de la enseñanza que se quiere transmitir, y eso es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Esto lo encontramos en los 4 evangelios, son perspectivas de la vida y del ministerio de Jesucristo. A partir de la próxima lección vamos a adentrarnos a cada uno de los evangelios y sus características particulares. Oremos. Padre, te damos las gracias por este tiempo de enseñanza, te damos gracias por permitirnos compartir y adentrarnos de manera introductoria a las narraciones de Jesucristo en los 4 evangelios. En el nombre de Jesús te damos la gloria solamente a ti. Amén. Muy bien, muchas gracias. Será hasta el día de mañana. Que Dios les bendiga.